Hola, mi nombre es Cristian Marte y pertenezco al cuerpo de biólogos del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. En el día de hoy les voy a hablar sobre nuestra actividad mensual llamada las mini charlas, que en este mes de enero corresponde a el tema de los anfibios introducidos de la Hispaniola. Entonces, le voy a presentar las tres especies de anfibios que tenemos introducidas aquí en la isla, que son el comúnmente conocido como maco pempén, la rana toro y la rana de labio blanco. ¿Ustedes de dónde son? ¿México, tal vez? No. Perú. Bueno, en Perú, esta especie es conocida porque es de zona un poco baja, pero es una especie que se encuentra en Centro y Suramérica, por ejemplo. Y allá, bueno, allá son nativas, pero aquí tenemos un problema, y es que justamente de lo que le quiero hablar, de cómo una especie se puede volver introducida y los problemas que causan las especies introducidas en el medio ambiente y para las otras especies en general. Esto que le voy a explicar, vamos a hablar específicamente de estas tres especies de anfibios, pero esto se aplica para las otras especies también. Entonces aquí tenemos tres especies introducidas de anfibios. Las especies introducidas son especies o individuos que se toman de una zona de origen, digamos que esta rana de allá del Perú, de esa zona de origen, y se mueven a otra zona que no es su distribución original, y eso usualmente pasa por acción del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una especie que está acostumbrada a vivir en otro lugar, la mueven a un sitio donde un ecosistema quizás más frágil o donde no tienen depredadores, como son el caso de las islas, en este caso República Dominicana, como país, pues eso tiende a causar problemas, y más si son especies que tienen tasas de reproducción tan altas y si son especies que pueden competir con otras especies nativas o endémicas de un país. Entonces eso ya se convierte en un problema. Del primero que le voy a hablar es de la rana toro. La rana toro. La rana toro vino del norte de América y se introdujo aquí en la República Dominicana con el objetivo de tenerla en granjas para producir la anca de rana, que es de este tipo de rana que se saca. Ustedes saben que la anca de rana es un plato que se come en muchos lugares, aquí de hecho lo venden también. Y ¿qué pasa? Como muchos proyectos o muchas intenciones de introducir especies, lo hacen, pero las especies o se terminan escapando o un desastre natural provoca que se dispersen por la isla o donde están, por casi cualquier lugar. Entonces, la especie pues se escapó por inundaciones de las granjas donde se encontraban, y básicamente todo lo que es laguna, ríos y arroyos de zona baja ya están llenas de esta especie. El problema de esta especie es que puede competir con otras especies de anfibios de aquí por los recursos, por los alimentos, el hábitat, pero también puede alimentarse de alguna de nuestras especies. El maco pempén, o también es muy conocido aquí como maco pempén, también le llaman el sapo de la caña, fue una especie que se introdujo aquí para la década de los años de Trujillo, y se introdujo con el objetivo de controlar las plagas de las siembras de caña que había aquí. ¿Qué pasa? Igual, como ha pasado en muchos lugares, pues la especie lo primero que hizo fue, sí, se alimentaba de la plaga de la caña, pero también salió de la caña a alimentarse de otras cosas y se extendió en la distribución por casi la isla entera. Ahora toda la zona baja y media baja de la isla tienen esta especie como una especie que está causando problemas. Y lo mismo, se puede alimentar de otras especies nativas y compite por los recursos con las especies también nativas y endémicas. Entonces, ranas como esta, por ejemplo, pueden poner 25,000 huevos, y de eso un 70% puede ser, son viables, y bueno, un 60, un 50% puede llegar a ser una ranita, o un sapito, en este caso. Y la rana de labio blanco, que es esta, que ya es un espécimen adulto, un macho adulto, en este caso fueron animales introducidos desde Puerto Rico aquí a la isla. Por un tiempo se creyó que era una especie endémica, pero se demostró que no genéticamente, con estudios genéticos. Entonces se encuentra limitada a la zona del Ceibo y Miches, porque son zonas de humedales, donde hay muchos humedales,
y por esos requerimientos tan específicos de hábitat que tiene la especie, pues no se ha salido de ese lugar, de esa zona del país noroeste. Todas las especies introducidas pueden convertirse en invasoras o no, especie exótica invasora o no. ¿De qué depende eso? Si causan algún daño o algún problema al ecosistema o al ambiente a donde se introducen. Sí. Pregunta, ¿cómo que puede hacerle daño en cuanto a la salud humana? No a la salud, bueno, a ver, imaginemos especies como esta. Aquí en la isla no tenemos ninguna especie venenosa que cause un problema serio. Pero ¿qué pasa? Especies como esta, si se fijan, si se pueden acercar, ustedes ven esa zona ahí atrás del ojo, que tiene como una verruga grandota. ¿Se nota? Eso ahí es le llaman glándulas parótidas. Son unas glándulas específicamente en esta área que segregan una sustancia como lechosa, que es un mecanismo de defensa del animal. Pues eso es tóxico para los seres humanos. Y en parte muy sensible, pues puede causar una irritación seria. Entonces, eso ya es un problema para el ser humano. Si estamos introduciendo una especie que puede ser potencialmente tóxica en un lugar donde no hay. No sé si ustedes han escuchado que ustedes son de aquí, o no sé si ustedes tienen mucho tiempo viviendo aquí, pero en los perros, en los campos antes, que los perros se envenenaban cuando intentaban comerse los sapos. Justamente por eso, cuando lo mastican o intentan masticarlo o lo muerden, los sapos segregan esa sustancia y el perro terminaba envenenándose o muriendo. Es un problema, pero también se puede volver una plaga de la cantidad de grande que hay. Pero también, por ejemplo, si tú tienes una cisterna que tú usas para regar el cultivo, se sabe, hay estudios de cómo muchas puestas de huevo de varias hembras puede cambiar la composición del agua, puede alterar la composición del agua. Y lo que le decía de las personas que trabajan en apicultura, le comen las abejas y a quién no le gusta la miel aquí. ¿Pueden ser depredadores de algunas ranitas de aquí? Pueden comerse alguna especie de ranas. Sí. Pueden terminar entonces con una especie específica de sí, que eso es un poco de lo que da miedo. Y se ha visto animales como estos, bueno, miren que aquí hay otra de su misma especie. Pero animales como el maco toro, se han registrado presas que han comido, por ejemplo, ratones, o sea, una especie como eso, comiendo ratones. Cien pies, colopendra, también pueden comerse. Incluso aves pequeñas pueden comerse esos animales. Entonces, es un tema. Ellas no se mezclan, o sea, con las especies de aquí. O, por ejemplo, el sapo con la rana. Si se pueden se supone que especies diferentes no se aparean. No hay atracción. No, en los perros es diferente porque los perros es la misma especie, son razas diferentes, pero es la misma especie realmente. Sí, okay. En el grupo de los anfibios, entre especies diferentes, hasta ahora, bueno, se han observado algunos híbridos en algunas especies. ¿Qué pasa? En sapos, que quizá tu pregunta viene por ahí, entre los sapos de aquí y el introducido, hemos visto en campo un macho de esta especie, arriba de una hembra de esta especie. Pero de ahí a que puedan salir huevos fértiles, son otros 500, eso no se ha demostrado científicamente todavía. Sí se han observado machos arriba de hembra. Muchas gracias por su atención y el tiempo, eso era todo.